público asistente, al jurado y al equipo contrario, porque sin ellos no sería posible estar haciendo aquí este debate. Soy Sebastián Vieites, capitán del equipo D, y con mi compañero Antonio Morey vamos a responder a la pregunta que nos llevamos planteando 2 días. ¿Vamos a salir de la crisis? Pues nuestra respuesta es sí, sí vamos a salir de la crisis. Tenemos serios motivos para apoyar esta postura, tanto económicos como políticos y sociales. Empecemos por los motivos económicos. La crisis no es algo nuevo, es algo que viene desde que se ha fundamentado el libre mercado. ¿Qué quiere decir? No es la primera crisis que hemos tenido, no es la última que vamos a tener. Y esto no lo digo yo, lo dice el profesor, yo soy por él catedrático, uno de los 3 mejores economistas del mundo. Y es español, además. O sea, no es simplemente que lo diga alguien ajeno totalmente a la crisis y que está en su burbuja, sino alguien que la está viviendo de primera mano. Por otra parte, siguiendo en los motivos económicos, el Fondo Monetario Internacional defiende que hemos experimentado un crecimiento que está en alta desde un 3 hasta un 3,9% de aquí a una previsión dentro de 3 años, lo cual es bastante alentador. Es decir, no es que estemos estancados, ni que nos estemos hundiendo, sino que verdaderamente ya se empiezan a ver los brotes verdes de que estamos saliendo de esta recesión. Prosiguiendo en el aspecto económico, otras crisis se han caracterizado porque en el sistema de libre mercado había 2 principales potencias que eran las que dominaban todo, como se puede ver en la Guerra Fría, por ejemplo, de Rusia contra Estados Unidos, con sus respectivos aliados, que hacían todo como que fuera el uno contra el otro. Esto ya no es así, esto se está terminando. ¿Cómo se puede ver? Pues, por ejemplo, con la aparición del G7 y la posterior aparición del G20. ¿Qué implica esto? Una despolarización. Es decir, ya no es una superpotencia contra otra, sino que son muchos países y de muy diferentes condiciones, de todos los continentes, los que van a fomentar este apoyo a salir de la crisis. No es una cosa de uno contra otro. Concretamente en el caso español, ya no centrarnos a nivel mundial, a pesar de ser una crisis mundial, el profesor Xavier Martí Salas, profesor de la Universidad ESADE, una de las 3 mejores universidades de economía del mundo, sostiene que ya hemos salido de la crisis en España. No que vayamos a salir, sino que hemos salido. ¿Cómo defiende esto? Con un mercado de exportaciones y una mayor regularización. ¿Qué quiere decir esto? España no solamente no está en crisis, sino que está saliendo. Y si puede salir España, puede salir el resto de Europa. Para finalizar mi presentación, remarcaros, la crisis no es algo nuevo, no es algo concreto, no ha pasado ahora y nunca más se ha visto. Es algo cíclico, ha ocurrido y volverá a ocurrir. Por lo tanto, desde mi equipo decimos que desde ahora, y como ha pasado tantas otras veces, verdaderamente sí saldremos de la crisis. Muchas gracias. Carlos Gil, 39 años, 10 como transportista. Desde hace 3 está en el paro. Ya no tiene prestación por desempleo. Arantxa, excamarera, madre de 3 hijos. La pensión de 467 euros que le da el Estado no es suficiente para mantenerlos. 2 testimonios de 2 personas cualquiera que se presentan en la cola del INEM. 2 personas que forman parte de los 4.700.000 parados que tiene la comunidad de España. ¿Y de verdad pensamos que vamos a salir de esta situación? Buenos días, me llamo María de Pino y junto con mi compañera Gloria Valadejo, hoy estamos aquí para decir que no. Lamentablemente no vamos a salir de esta crisis, porque se trata de una crisis estructural, cuyo problema es inherente al sistema, obsoleto, incapaz de ofrecer soluciones al ciudadano, que debe emigrar para buscar oportunidades de trabajo en otros países, además de la precaria situación económica que estamos viviendo en la actualidad. Pero antes de comenzar, demos una breve introducción de crisis. Nosotros lo hemos acotado al término de crisis económica, y para ello hemos empleado una definición de José Manuel Saiz, doctor en Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma, que dice que es un decrecimiento del PIB brusco como resultado de una reducción de consumo, una bajada de la inversión, una caída del gasto público y en la quiebra de miles de empresas. Así pues, nosotros defendemos que no vamos a poder ser capaces de salir de esta crisis por 3 motivos fundamentales. Un primero, económico, un segundo, histórico y un tercero, social. Perdón, un segundo educativo y un tercero social. Nuestro primer argumento, el argumento económico.
las políticas de austeridad que estamos llevando a cabo no son eficientes, puesto que las políticas tienen como objetivo tratar de reducir el gasto público y, sin embargo, la deuda sobre el PIB ha crecido en este último año, según datos del INE. Así pues, nos hundimos, pero por mucho que tratemos de salir de esta situación, es imposible que lo hagamos. En segundo lugar, nuestro argumento educativo, y es que existe una relación causal entre el sistema educativo de un país y el futuro económico del mismo, y lamentablemente no tenemos un sistema capaz de ofrecer soluciones a los ciudadanos que, como he dicho anteriormente, deben emigrar a otros países que les ofrecen soluciones de trabajo mejores las que tenemos aquí. En tercer y último lugar, nuestro argumento social, y es que las desigualdades sociales se han acentuado. Así lo dice en la OCDE, que afirma que en España los ricos cada vez son más ricos y los pobres cada vez son más pobres. Por todo ello, lamentablemente, no vamos a poder salir de esta crisis. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Antonio Morell y sí vamos a salir de la crisis. El equipo contrario nos ha estado dando datos del INE y nos ha estado dando datos del INE. Y es fantástico, pero esta crisis es global, es mundial. No nos basta un enfoque solamente español o un enfoque solamente europeo con datos a nivel europeo. Esta crisis económica es a nivel mundial. Entonces nosotros vamos a demostrar a nivel económico que estamos saliendo de la crisis económica y que además lo respaldan las mayores organizaciones mundiales. Por lo tanto, vamos a empezar a hablar sobre teoría económica. ¿Qué ocurre en el ciclo económico? El ciclo económico ocurre en crisis y ocurren luego aumentos dentro de lo que es PIB y mejoras económicas dentro de los países. Por lo tanto, ahora venimos de una crisis económica, pero los datos dicen todo lo contrario. Ahora vamos a hacer un repunte y la economía volverá a los estados anteriores. Esto lo dice el profesor de SADE, Josep Palleras, en esta evidencia. Además, tenemos que decir que el Fondo Monetario Internacional nos da los datos que explican que este año el PIB mundial crecerá un 3%. El año 2016 crecerá hasta un 3,9%. Datos del Fondo Monetario Internacional. Ahora te doy su pregunta. Además, la Organización de las Naciones Unidas nos da datos claros de que ahora mismo el Producto Mundial Bruto está creciendo un 3% y llegaremos a un 3,4% de aquí a 2 años. Por último, para acabar nuestro análisis económico, hablaremos de uno de los 10 mejores economistas del mundo, y uno de ellos es español, Xavier Sala y Martí, de la Universidad de Sade y Columbia, el cual nos dice que tanto la crisis económica mundial ya ha pasado, les estoy mostrando las evidencias, y además tenemos otro punto muy claro. También nos habla de España, y en España también estamos saliendo. El Fondo Monetario Internacional hace unas semanas cambió el índice de crecimiento de España que íbamos a tener para el siguiente año del 1 al 1,25%. Entonces, él nos habla por qué estamos en la crisis. Está habiendo un aumento de las exportaciones por dos razonamientos. Hay más, pero hablaremos de dos claros. Un aumento de las exportaciones y luego, además, un control del gasto público. Y aquí tenemos la evidencia que clarifica eso. Pero no solamente nos vamos a quedar en el ámbito económico, también hablaremos del político-social, en el cual vemos que la sociedad cada vez está más involucrada en conseguir que nuevas organizaciones desarrollen proyectos. Por ejemplo, podemos hablar del tema del crowdfunding. El crowdfunding es plataformas en Internet donde la gente puede hacer aportaciones para financiar proyectos. Eso es una realidad, no hay ninguna crisis de valores, la gente está haciendo todo lo posible para salir de la crisis. Conocemos fundaciones como la de Ashoka, que también intentan promover el desarrollo del emprendimiento social, no solamente en España, sino alrededor del mundo. Además, hay una despolarización de los países en la parte económica dura. ¿Por qué?
En la época de la Guerra Fría teníamos dos grandes potencias, la URSS y Estados Unidos. Pasamos en el 75 al G6 y luego G7. Tenemos aquí la evidencia que lo justifica. Y por último, el G20. Por lo tanto, sí saldremos de la crisis. Muchas gracias. Buenos días, me llamo Gloria Albaladejo y les voy a hablar de por qué mi equipo y yo estamos seguros de que no vamos a salir de esta crisis. En primer lugar, la crisis no es una crisis cíclica. Esto hay que dejarlo muy claro. Es una crisis estructural. El sistema político español es incapaz de adaptarse a los cambios de la economía mundial. Es inherente al sistema. Está obsoleto. Por ello, no es una crisis cíclica, como han dicho mis compañeros del equipo contrario. En segundo lugar, las políticas de austeridad que se están llevando a cabo no son efectivas. Además de que nuestro sistema está obsoleto, no ponemos oportunidades para que vaya bien. Las políticas de austeridad lo único que hacen es empobrecer aún más a la población. El 60% de la demanda interna procede del consumo de las familias. ¿Qué ocurre? Un empobrecimiento que crea que las familias gasten menos, con lo que el PIB va a continuar bajando. Así pues, además, con respecto a las políticas de empobrecimiento, me gustaría decir una frase de Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía y exconsejero del Banco Mundial: la austeridad contribuye al aumento de la desigualdad, que hará que esta situación de fragilidad económica perdure, exacerbando innecesariamente el sufrimiento de las personas con desempleo y la pobreza. Es decir, ya no solo tenemos nuestro argumento económico, les voy a hablar también de nuestro argumento social. Las desigualdades acentuadas. El aumento del abismo entre ricos y pobres. Les voy a presentar, si me permiten los jueces, el coeficiente de Gini, el coeficiente que mide la desigualdad social, acentuado en los últimos años. En España, más que en otros países. Desde que comenzó la crisis ha acentuado un 3%, mientras que en el resto de países de la Unión Europea no ha llegado a incrementarse un 1,5%. A continuación, hablaré de que todo esto tiene como consecuencia un deterioro en el acceso de la educación. Nuestro tercer argumento va a hablar de la generación perdida. Esas personas que terminan sus estudios, salen al mercado laboral y no encuentran trabajo. No les ofrecemos oportunidades a nuestros estudiantes para poder trabajar en aquello que se han estado formando. Invertimos dinero en formar buenos profesionales y no les damos la oportunidad de poder ejercer esa labor. ¿Qué hacen? Se marchan. ¿Qué ocurre entonces? ¿Qué nos queda aquí? Los que se quedan es la llamada generación brain drain. Trabajan en aquello para lo que no están preparados. Terminan en puestos muy honrados, pero que no es su formación. En Mercadona, McDonald's, seguro que conocemos gente así. Por ello, aquí tengo una gráfica de los movimientos migratorios de los españoles. Con todo esto, con nuestro argumento económico, social y de la educación, quiero resaltar que no vamos a salir de la crisis en mucho tiempo. El equipo contrario ha hablado de que las encuestas dicen que sí, que vamos a salir de la crisis en un futuro. Yo les presento el barómetro del CIS, cómo calificamos la situación económica actual y cómo será la situación económica dentro de un año. Yo creo que los datos, lamento decirles que no son nada buenos. Por todo esto, siento decirles que no vamos a salir de la crisis. Muchas gracias al equipo contrario por su aportación, pero quería remarcar que verdaderamente lo único en lo que se están centrando es en la crisis económica española, cuando creía que con el alegato de mi compañero había quedado bastante claro que es una crisis mundial, no únicamente española. Está muy bien dar datos acerca de cómo va evolucionando España, la capacidad económica de las familias españolas, el paro, pero
han dejado bastante de lado que la crisis económica hay que levantarla a nivel mundial. Ya no se ha acabado lo de que se levanta un país y los demás se hunden a su alrededor. Con la aparición del G7, el G20, se ha despolarizado la economía. Es decir, ahora no simplemente basta con salir un país, el país más potente que haya en esos momentos, y ese país va a levantar a todos los demás, sino que es un trabajo en equipo para salir de la crisis. Respecto a la economía, seguimos por ahí. Respecto al sistema educativo, es cierto, ha aumentado mucho la emigración de estudiantes españoles que acaban de terminar la carrera y no encuentran un trabajo en España. Se van fuera, como bien han dicho ellas, ha aumentado la emigración a países que sí que hay trabajo, como puede ser Alemania o incluso países de Latinoamérica. Pero volvemos a repetir, no es una crisis económica española que haya que levantar en España y a los demás que se busquen la vida como bien puedan. Si no consiguen el trabajo de lo que necesitan aquí en España, están yendo a un sitio en el que son verdaderamente útiles. Si viajan por Europa, están promoviendo un sistema económico a nivel europeo, de toda la comunidad económica europea, que es la que sostiene verdaderamente el sistema económico español. Ya no estamos, un momento por favor, ya no estamos únicamente solos España para levantarnos. La comunidad económica europea tiene que levantarse toda en un conjunto, y con esos movimientos migratorios estamos consiguiendo eso. Sí, dígame. Y entonces, el coste que le genera a España formar a estos alumnos que luego no revierte porque van a trabajar y a crear riqueza a otros países, ¿cómo implica entonces que vayamos a salir de la crisis? Verdaderamente crea riqueza en otros países, pero si hubiera escuchado lo que he dicho, está creando riqueza en otros países que están bajo un sistema económico común. Es decir, si no son en España, no iban a crear la suficiente riqueza. Pues entonces van al sitio en el que no son útiles para crear la riqueza y que se levante toda Europa en su conjunto, o toda la crisis, todo el sistema económico en su conjunto mundial. Ya no vale con levantar el sistema económico de un país, de una zona o de un lugar, sino levantarlo en todo su conjunto. Si no son capaces de crear riqueza en el país en el que están, necesitarán desplazarse hasta otro sitio. Proseguimos. Respecto al punto de vista social, la gente ya está mucho más concienciada de lo que estaban hace mucho tiempo, por lo que también es un argumento histórico. Como bien han dicho, somos la generación perdida, somos la generación mejor preparada de la historia y que sin embargo no pueden trabajar de lo que quieren. Estas crisis económicas son cíclicas, ya han ocurrido antes. ¿Por qué en otros momentos en los que la gente no estaba tan preparada como estamos nosotros ahora, sí fueron capaces de salir de la crisis y nosotros, que tenemos conocimientos de economía, política, biología y cualquier otra rama que se les ocurra, no íbamos a ser verdaderamente capaces de salir? Tenemos todo en nuestras manos, la información, los conocimientos y la capacidad para poder salir de la crisis. Incluso hay un movimiento a nivel social en el que están aumentando las personas que ahora mismo se preocupan por los demás, por lo que ya no es me salvo yo, sino que ha aumentado hasta en un 40% la participación en ONGs en España. Hablando de España, como pueden ver los jueces aquí. Por lo tanto, la economía se está levantando, no desde el punto de vista de nación localizada y se levanta aquí pero que se hunde en otros sitios, sino que está saliendo toda junta de la crisis como ya ha ocurrido en otras ocasiones. Somos capaces de ello, estamos levantándola todos juntos y por lo tanto sí vamos a salir de la crisis. Muchas gracias. Bien, me gustaría empezar diciendo que lamento que no me concediera el turno de palabra durante su refutación porque me he quedado con muchas ganas de saber que si según ustedes a día de hoy estamos viviendo en la recuperación económica en España, ¿cómo explica que en el último trimestre del 2013 la deuda haya aumentado a un 94% del PIB español? Con las políticas de austeridad que estamos aplicando a día de hoy en nuestro país. Cierto es que cuando se aplica una medida y no tiene el efecto resultante, no vamos a acabar saliendo de esta crisis. En cuanto a... nos han dado la razón en su segundo turno de refutación diciéndonos que las personas que emigran de España no crean riqueza en el mismo país. Pues evidentemente, esto lo que está generando es una fuga de capital intelectual del propio país, de España, hacia otros países que se benefician de la formación que les hemos dado a nuestros estudiantes y, sin embargo, luego ese beneficio no repercute en nuestro propio país. Pero a pesar de todo, ustedes han dicho que tenemos la generación más cualificada de España y les damos la razón.
la más cualificada, pero esto no es suficiente. De hecho, tenemos datos que afirman sobre en el Instituto Nacional de Estadística que la tasa de fracaso escolar en España es del 30%. Ese 30% está íntimamente relacionado con luego el sistema de trabajo que tenemos en este país. Porque si lo comparamos con los países de la Unión Europea, cuya tasa de fracaso escolar es muchísimo menor y luego tienen una tasa de desempleo del 2%, vemos que evidentemente hay una relación. Bien, en cuanto a nuestros argumentos, tengo que señalar que las políticas de recorte no están siendo efectivas. Estamos empleando unas soluciones erróneas para un problema muy grave y esto lo que está haciendo es agravar la situación que estamos viviendo. Así lo afirma Kevin Stackler, que es sociólogo e investigador de Oxford, que dice que la austeridad mata porque provoca el efecto contrario al que pretende. En cuanto a las desigualdades sociales que estamos viviendo, contrastan con el aumento de solidaridad en el que ustedes me están hablando. Pues bien, si les estamos diciendo que España es el país de la OCDE en el que más han aumentado las desigualdades sociales, en el que el 10% de la población más pobre perdió un tercio de sus ingresos entre el año 2007 y 2010, y que el 10% de los más ricos perdió apenas un 1%, señores, ¿dónde hay aquí solidaridad? ¿Dónde se muestra la solidaridad que hay entre las personas de este país si ni siquiera hay una solución real? Si los ricos no están ayudando, se están beneficiando de la situación actual. Es por ello que siento comunicarles que difícilmente vamos a salir de esta crisis, porque aunque dijeran ustedes que estamos viviendo una recuperación económica por un aumento de PIB que ya les hemos demostrado que la deuda sigue equivaliendo a casi el 94% de nuestro PIB, del PIB de nuestro país, las diferencias entre nuestros ciudadanos son cada vez mayores. Es una diferencia sangrante. Es por ello que siento comunicarles que no vamos a salir de esta crisis. Así que yo les invito a que, señores, se replanteen su pregunta porque esto no tiene fin. Muchas gracias. Pues, para finalizar, quiero repuntar al contrario, en contra de lo que ha dicho mi equipo contrario, que no vamos a salir de la crisis. Creo que hemos aportado datos más que fiables de que la economía no va a mejor, ni siquiera a la mundial, y que sí que es cierto, como bien habéis dicho, que esta crisis no es solo en España, y por eso me remito a decir que va a costar aún más que salgamos de la crisis. No solo nos afecta a nosotros, sino que afecta al mundo entero. Así pues, creo que hemos aportado datos muy fiables. En primer lugar, datos económicos. Habéis dicho que esta crisis es cíclica y no, es estructural. Os hemos dicho, este sistema está anticuado, obsoleto, no se adapta a los cambios mundiales. Estamos en la era de la información y el sistema español está muy anticuado. En segundo lugar, nuestro argumento educativo habla de la generación perdida, habla del brain drain. Y habéis dicho que sí, que los jóvenes se marchan, nos habéis dado la razón. ¿Y qué ocurre? No crean riqueza en nuestro país. Invertimos en ellos y esa riqueza no vuelve. Por último, nuestro argumento social, las desigualdades. Nos habéis dado la razón. Hay desigualdad social y encima está incrementando. Ahí tenemos el coeficiente de Gini, donde se ve muy claro. Así pues, señores, lamento comunicarles que esto sí que es cíclico. Esto sí que es cíclico. De aquí no vamos a salir. Por culpa de esta crisis estructural. Por culpa de nuestro problema en educación, nuestro problema de no poder ofrecer posibilidades a los estudiantes y nuestro problema social. Salir de la crisis es un sueño. Y esto es la realidad, señores. Lo siento, pero basta de utopías. No vamos a salir de la crisis. Hemos venido hoy a responder una pregunta. ¿Saldremos de la crisis?
nuestras compañeras han aportado sus evidencias a nivel español. Nosotros hemos aportado evidencias claras, no a nivel español, ni siquiera a nivel europeo, a nivel mundial, porque la crisis es mundial. Y hay que entender que el marco de concepto que se tiene que entender esta pregunta es que hay una crisis mundial y nosotros hemos aportado las pruebas que estamos saliendo de ella. Además, con las pruebas tanto del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y de la Organización de las Naciones Unidas, hemos recalcado que aumentaremos del 3 al 3,9% del PIB mundial de este año al año 2016. Estos son datos claros, evidentes. Los estudios econométricos apuntan eso, los mejores economistas del mundo dicen eso. Estamos saliendo de la crisis, esa es la respuesta a la pregunta. Además, tenemos que apuntar que la gente esté involucrada en ello. No solo a nivel económico, sino a nivel social y político. Social y político, ¿por qué? Porque cada vez hay más iniciativas en el mundo que están apoyando esa salida. Fundaciones, como les hemos dicho y les hemos aportado pruebas, como Ashoka, gente que trabaja y que hay más cooperación dentro de ONGs, nuevas ONGs que se están creando. Hoy en día se está haciendo un gran esfuerzo para salir de la crisis. A nivel político, a nivel económico y a nivel social. Y por último me gustaría decir que siempre se puede cuando se quiere. Como dijo el gran economista José Luis San Pedro. Por eso mismo, como podemos y como queremos, nosotros sí saldremos de esta crisis. Muchas gracias.